Hola, ¿cómo estás? Te saluda Laura. ¿Te ha pasado que muchas veces deseas hacer cosas que no estabas acostumbrado a hacer o quieres realizar algunos cambios en tu vida y te da miedo? Es decir, tienes miedo a cosas nuevas, a lo desconocido y que no te atreves, pero que tú sabes que haciendo esos cambios es probable que te abras a otras oportunidades, a que tengas una vida mejor para ti y para los seres a los que amas. Pues quédate en este live porque te voy a compartir algunos tips, 10 tips que te van a ayudar a que aumentes tu valentía. Y bueno, comenzamos. Mira, quiero comentarte que el miedo es una emoción, ¿sí? Es una de las 7 emociones básicas que son biológicas y que el miedo sirve para protegernos, ¿sí? Y el ser humano solamente tiene 2 miedos con los que nace y que son de protección, que es el miedo al vacío. Un bebé, aunque tú nunca le enseñes nada, va caminando y siente algo vacío y ya no avanza, que es al vacío y a un ruido estruendoso. ¿Sí? Son de protección porque son como señales de peligro. Los demás miedos los vamos adquiriendo conforme interactuamos con los seres con los que convivimos, llámese padres, familia, compañeros de escuela, amigos, qué sé yo. Y dentro de ese tipo de miedos a veces surge por las creencias, nos van creando como inseguridades a no atrevernos. Mira, si tú tienes o conoces a un niño, una niña chiquita, un bebé, ríen y pequeñitos ves muchos videos por ahí que se vuelven incluso virales, los niños bailan, ríen, se dan a carcajadas, andan desnudos, se ensucian todos, no les da vergüenza nada. Es decir, son libres. Pero conforme van creciendo, dependiendo del contexto en el que crecen, algunos dicen, tú no cantes, te escuchas ridículo, cantas feo. Eso se nos queda y ya no canta. ¿Y sabes qué pasa? Nos va creando como inseguridades. No bailas, bailas muy feo, te ves ridículo. Ya no bailas. Tú ni participes, tú ni sabes, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor en la escuela participaste, es una pregunta y alguien te dijo, ay, es una pregunta muy tonta. Y los demás se rieron. Entonces se te queda grabado y dices, ya no. Porque si digo puede ser una pregunta tonta y los demás se van a burlar de mí. Y así como esos detalles vamos creciendo con muchas inseguridades. Dependiendo, cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes miedos, inseguridades. Y en la vida que se nos presentan retos, a veces de considerarlo reto, no lo vemos como reto, lo vemos como un problema y en vez de enfrentar esa situación, evadimos o no hacemos. ¿Sí? Y no nos atrevemos a. Te voy a poner un ejemplo y te lo comparto porque es algo que yo lo viví. De pequeñita yo siempre tuve miedo a los carros. Sí, me mareaba cuando estaba pequeña, cuando andaba en los carros, y eso me daba mucho, mucho temor. Entonces fui creciendo y ni por aquí un día querer yo aprender a manejar. Sí, ya tenía miedo. No tenía miedo a chocar ni eso, porque nunca tuve esa experiencia ni escuché. Pero conozco que hay personas que tienen miedo a manejar porque si choco, y si esto, y si lo otro, y no se atreven. A mí me daba mucho miedo el manejar porque me mareaba y porque a lo mejor no pudiera controlar el volante, no sé. Y se me hacía muy chiquito y si es que la carretera y el carro no alcanzaba. Todos los bloqueos, los miedos impiden que nos atrevemos a hacer las cosas. Y también por paradigmas. Te quiero comentar, yo cuando era pequeña, en el lugar donde yo vivía, no había ninguna mujer que manejara, ninguna. Solamente conocí una persona y era mayor, una mujer mayor, y lo hacía porque era la líder de un lugar y no había más, eran puras mujeres y era un convento de
varias monjas o personas que se dedican a la iglesia y tenían que trasladarse. Bueno, entonces ni por aquí pasaba que una mujer manejara. O sea, fíjate toda la programación y cómo vamos creciendo. Entonces, no nos atrevemos. Puede ser a manejar, a pedir un trabajo, a pedir aumento de sueldo, a ir a vender un producto, no sé, a reclamar algo, a solicitar o a poner límites, porque si la otra vez le decimos que eso me molesta, se vaya a molestar. Y tenemos mucho miedo a muchas cosas y no nos atrevemos, ¿sí? Pero aquí, y esos miedos no nos atrevemos, nos impiden a que avancemos en diferentes aspectos o diferentes áreas de nuestra vida. No lo sabemos, están ahí escondidos. Y por eso es muy importante que tomemos una decisión de querer ser valientes, de querer atrevernos a hacer cosas que no estábamos acostumbrados, a estar dispuestos a salir de esa zona de confort para seguir llevando nuestra vida a un siguiente nivel. Y bueno, hasta aquí con lo que te estoy comentando. Cuéntame qué miedos has tenido tú, ¿qué sientes o a qué más le temes? ¿O qué creencias has tenido? ¿O a qué no te arriesgas a hacer? Que ya tienes tiempo pensando hacerlo, pero no lo haces por miedo a ¿y si me va mal? Bueno, hay personas que incluso quieren emprender y si me va mal, o quieren invertir y dicen, ¿y si lo invierto y pierdo todo? Y no se atreven a dar ese paso, ¿sí? Entonces, lo más importante, y te voy a dar estos tips, primero es reconocer. El primer paso es reconocer y decir, bueno, tengo un miedo natural, es una emoción natural. Pero aparte tengo miedo, no me atrevo a hacer esto, no me atrevo a hacer aquello, no me atrevo. Estar conscientes y decir, reconocer, sí, tengo miedo. Y después de decir tengo miedo, vamos a cuestionar esa creencia. ¿Qué le tengo miedo? ¿Por qué le tengo miedo? ¿Desde cuándo le tengo miedo? ¿Y qué pasaría si hago esto? O sea, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? Cuando hacemos este tipo de preguntas, nuestro miedo empieza como a disminuir. No a disminuir, sino más bien estamos haciendo consciente la creencia y podemos restarle lo grande que veíamos el problema. A veces vemos el problema muy, muy grande, pero cuando vamos cuestionando y haciendo esas preguntas, ya el problema no lo vemos tan grande, sino lo vamos viendo más real, más objetivo y pensamos, pues ni es para tanto. Muchos miedos que tenemos en la edad adulta en realidad no son miedos de un adulto, son miedos de un niño chiquito, un niño desprotegido o una niña desprotegida que en su momento no se le brindó esa seguridad y que el día de hoy todavía lo sigue cargando, y en la adultez surge una situación similar y surge ese miedo. Pero como te comento, no del adulto actual, sino ese miedo no superado de ese niño. Se me ocurre, ¿no? Y te lo quiero compartir. Si un niño o una niña vivió violencia intrafamiliar por gritos, golpes, qué sé yo, aún siendo adulto, cuando de repente está trabajando y escucha gritos, golpes, reacciona. Pero ese miedo, esa reacción no es del adulto, sino es de eso con el que él o ella creció condicionado. Y si hay personas que cuando sucedía eso iban, se escondían, que en su edad adulta y escuchan eso, vuelven y tienen esa tendencia a querer volver a hacer lo mismo. Entonces, muy importante reconocer que posiblemente yo tengo ese miedo, cuestionarlo, de dónde surge ese miedo, por qué, desde cuándo. Y en la actualidad, ¿realmente puede suceder eso que me imagino o eso que sucedía? Y eso es el primer paso. Y bueno, quiero comentarte que si me estás viendo desde YouTube, te invito a que te suscribas porque seguiré compartiendo temas de alto valor para darte herramientas para que transformes tu vida y vivas tus sueños, para que puedas llevar tu vida a un siguiente nivel.
Y si me estás viendo desde Facebook, te invito a que me sigas, ¿sí? Y comenta, escribe en los comentarios qué temas son de interés, de qué te gustaría que hablara, qué necesitas saber para poder compartir en los próximos lives. Y bueno, seguimos. El primero es ser humildes, ser conscientes y reconocer que tenemos ese miedo. El segundo punto es, después de que reconozco, creer que puedo cambiar mi mentalidad, y al cambiar mi mentalidad mis actitudes van a ser diferentes. ¿Cómo se logra esto? Cuando dices, yo te vuelvo a poner el ejemplo, si me atrevo a manejar, ¿cuántas personas se han muerto porque se marean en un carro? No, pues ninguna, ¿no? Si me pongo a manejar yo siendo mujer, ¿se va a ver mal? ¿Cuántas mujeres manejan? Y voy como rompiendo esos paradigmas, ya voy a estar cuestionando mi creencia o mi miedo. Y si realmente la carretera estuviera tan angosta y no pudiera caber los carros, toda la gente y todos los años y todos los lugares, ¿realmente sería posible manejar? ¿A poco quienes construyeron las carreteras o las calles no saben las medidas y las dimensiones? Y cuando uno empieza a tener esas preguntas, va cambiando nuestra mentalidad, nuestra mente se va expandiendo y entonces ya no es tan fuerte la creencia al miedo, ¿sí? Ya vamos viendo el problema más pequeñito y además que hay opciones de poder superar ese miedo y vamos a podernos enfrentarnos, ser más valientes. Muy importante, ¿eh? La valentía, porque el tema que hoy estamos hablando es la valentía, no es algo con que nacemos. La valentía es actuar a pesar del miedo, pero con riesgos controlados. Y eso te lo voy a comentar ahorita en los siguientes puntos, ¿sí? Es atrevernos a hacer, ¿sí? ¿Y cuándo nos vamos a atrevernos a hacer? Cuando tengamos un fin, un para qué quiero. Yo, por ejemplo, yo necesitaba aprender a manejar porque dependía que otras personas me trasladaran. Entonces pensé, necesito yo aprender a manejar porque si yo no aprendo, no siempre las personas van a estar a mi disposición. Entonces hay un objetivo y realmente lo necesito porque esto y porque además sabiendo manejar voy a ser más segura, voy a poder ir a la hora que yo quiera a tal lugar. Y entonces valoré que los beneficios eran muchos y el miedo, aunque existía el miedo, iba a ser menos, ¿sí? Entonces tenemos un para qué. Estoy hablando del manejo, pero igual te lo comentaba. ¿Para qué necesito empezar a poner límites a las personas? ¿Para qué necesito ir a aprender a vender? Porque si no, a lo mejor mi familia no come, se me ocurre. ¿Para qué necesito aprender a solicitar a mi jefe un ascenso? ¿Para qué? O sea, tenemos que tener un objetivo y el para qué tiene que ser más grande, que el miedo sea más chiquito. Y eso nos permita tener mayor valentía para atrevernos a hacer las cosas, ¿sí? Un para qué. Cuando ya tenemos un para qué, un objetivo, necesitamos ahora planificar cuáles son nuestras acciones que vamos a realizar. O sea, no se trata de, pues soy valiente y ahora lo hago, ¿sí? Voy a superar el miedo y me voy a aventar y me voy a arriesgar. No, tenemos que ser inteligentes y como te digo, riesgos controlados. Yo quiero aprender yo quiero manejar, con esto aprender, necesito capacitarme, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo se maneja? ¿Por dónde se rebasa? Necesito planificar cómo voy a enfrentar ese miedo, cómo va a ser mi acción para tener una actitud de valentía, ¿sí? Es razonada y es planificada. El otro aspecto es que ya teniendo la planificación y tener ciertos riesgos controlados, voy a ir de manera gradual, accionando. Y te vuelvo a comentar, si yo voy a aprender a manejar, por ejemplo,
empiezo yo y quiero manejar, imagínate que yo ya empecé a manejar, no me voy a poner el primer día o la primera semana o el mes ya irme a manejar miles y miles de kilómetros, no. Necesito empezar a manejar poquito, cada vez más poquito. ¿Por qué? Porque la autoconfianza, la seguridad en que ya se va a manejar va a ser gradual. Y eso, de alguna manera, me va a dar más seguridad. Porque al principio tú sabes que podemos cometer errores. Híjoles, no puse las direccionales, pero lo estoy aprendiendo en distancias cortas. Entonces, cada vez voy teniendo más seguridad, ¿sí? Voy aprendiendo y más experiencia, o sea, la experiencia nos va dando seguridad y cada vez te vas a ir atreviendo a hacer más y más cosas. Y te estoy comentando lo de manejar, pero te lo puedo manejar cuando empiezas a poner límites con una persona, luego pones límites con otra persona, con otra, y ya después te pones a dar incluso de manera más seguro o más segura. Que empezabas y le querías vender a una persona, ahora llevas con 2, con 3. El proceso es gradual, cada vez vas teniendo más seguridad porque te atreves, te estás siendo valiente, ¿sí? Y necesitas ir respetando esta parte. Muy importante que cada vez que logres algo, lo celebres y digas, muy bien, lo lograste, vas avanzando. Y pienses, si ahorita logré esto, ¿qué será en tiempo atrás? No, ya voy a manejar, me voy a ir no solamente de ciudad a ciudad, sino un día estaré en otro estado, voy a manejar. Y te visualices de una manera positiva, empoderante, porque eso te va a seguir motivando, ¿sí? Visualices tu meta, hacia dónde quieres llegar, ¿sí? Eso te va a permitir también tener más valor y atreverte porque es una motivación. Haz de cuenta que incrementas tú para qué, tu propósito, lo que aunque tengas miedo, haces lo que tienes que hacer, ¿sí? Otro aspecto que también tienes que considerar es ser resiliente. ¿Qué quiere decir? Uno tiene miedo y te vas a enfrentar a hacer las cosas aunque no quieras, la valentía, pero desde antes tú programarte que a lo mejor te vas a equivocar, no te van a salir bien las cosas, pero tú ya estás preparado. Y cuando suceda eso, decir, me equivoqué, sí, raspé el carro, es un ejemplo, le golpeé, pero a pesar de eso, continuó. Es parte de mi proceso, de mi aprendizaje, ser resiliente, ¿sí? La primera vez que yo pongo límite a una persona, la otra persona, ¿y ahora qué te pasa? No recibo necesariamente la acción o respuesta que a veces queremos que la otra persona, pero para eso pues uno ya se prepara. Pero aún así lo vamos a seguir intentando, vamos a seguir practicando, ¿sí? Entonces, para ser valiente también, incrementar la valentía es estar preparados, estar dispuestos a pagar el precio y cuando nos sucedan cosas que no queremos, ser resiliente, resistente a esos pues desafíos o adversidades o cosas que no dependen de nosotros, pero que nosotros vamos firme hacia donde queremos llegar. Otra parte es muy importante, aparte del aprender al fracaso, es que tú celebres tus logros y ya te lo había comentado. Cada paso, cada avance hay que festejarlo. Cada paso, cada avance hay que festejarlo. ¿Sabes por qué? Porque dices, si yo pude, te va reforzando, pues ahora vuelvo a poder. Y si yo si pude con esto, puedo con más. Si pude con esto, puedo con más. Y cada vez tus riesgos, tu valentía va a ir aumentando para hacer más cosas. Se me ocurre, ¿no? Muchas veces tenemos miedo a equivocarnos, a invertir o a hacer cosas nuevas porque a veces va de por medio el dinero. ¿Sí? Es uno de los, y está comprobado, que uno de los miedos del ser humano, dependiendo de la edad, después de la muerte, es el miedo a perder dinero a determinada edad. Entonces a veces pensamos mucho tomar cierta decisión cuando va por miedo el dinero. Imagínate las personas que tienen negocios de éxito, la mayoría nos comparte que antes de que les fuera bien en X negocio fueron fracasando en varios negocios.
pero aún así no se dieron por vencidos, ¿sí? Entonces, vamos a ir que aunque hay riesgo, pero riesgo controlado, me voy a atrever a hacerlo y decir, se me ocurre, ¿no? Voy a invertir $100, esos $100 que los voy a invertir o los voy a, qué sé yo, en esto, estar dispuestos a que puedo, sí, multiplicarlos por la inversión o bien incluso perderlos, estar dispuestos y decir, pues yo lo sé que está en riesgo, pero aún así sé que $100 se me ocurre, no ponen en riesgo mi economía familiar, qué sé yo, me arriesgo y lo hago. Y a lo mejor ganaste, pero a lo mejor perdiste, ¿sí? Pero esto es un riesgo controlado, porque no te afecta la economía. Vas a ir aprendiendo cuando sí, cuando no. Imagínate la gente que se dedica a todas estas cuestiones de inversiones, sabe cómo está estas situaciones, a veces se gana, a veces se pierde. Y cada vez que van teniendo más experiencia, a veces invierten más, es decir, arriesgan más, pero lo hacen porque su nivel de valentía ha aumentado. ¿Y por qué ha aumentado? Porque van aprendiendo experiencia, van aprendiendo a ser más resilientes y se atreven cada vez a hacer más cosas. Son personas que van desarrollando esa valentía. Y antes de terminar la última, quiero que me comentes a ti qué es lo que más difícil se te ha hecho hacer, enfrentar. ¿Qué es lo que más miedo te ha dado? O más bien, ¿cuáles miedos ya has superado? Tenías miedo, te enfrentaste y a veces te das cuenta que ni era para tanto, era más el miedo que tenías que en realidad lo que posiblemente te imaginabas que quizás iba a pasar y que quizás nunca pasó. Coméntame en los comentarios para conocerte por ahí. Bueno, la otra es, una forma de ser valiente, de aumentar nuestra valentía es acostumbrarnos a la incomodidad. ¿Cómo es de que estoy en una zona de confort, pero atreverme a hacer algo nuevo, algo diferente, algo que no esté dentro de mi zona de confort? ¿Sí? Se me ocurre, ¿no? Siempre me baño yo con agua muy calientita y de repente digo, si ahora vamos a bañarnos con agua fría, me duele, hace mucho frío. Pues ahí está la valentía. No me voy a enfermar porque es un riesgo controlado, a lo mejor me meto un minuto y me salgo, no sé, ¿sí? Son riesgos controlados y acuérdate que es poco a poquito y va siendo gradual. La valentía es hacer algo que no queremos hacer, pero a pesar de ello lo hacemos con riesgos controlados, con un para qué, con una preparación, con una planificación, ¿sí? Con un objetivo bien específico, ¿sí? No nos vamos a meter por ahí. Y finalmente el último y que lo considero muy, muy importante es que si hay cosas a las cuales no te atreves a hacer porque sientes que son riesgosas, por ejemplo, hay cosas muy delicadas, ya sea pedir perdón o tomar una decisión muy fuerte, a veces de terminar una relación, o cosas más delicadas, que no lo hagas solo o sola. Busca apoyo, pero muy importante, busca apoyo de una persona que ya lo ha hecho, que se ha atrevido, pero que además es una persona profesional y tiene las herramientas necesarias para poder apoyarte, para poder estar contigo, para poder guiarte y no estés solo o sola, ¿sí? A veces justamente por andar queriendo hacer las cosas es cuando más miedo tenemos porque no tenemos como un respaldo, un apoyo, ¿sí? Aún siendo adultos, somos humanos, hay muchas cosas que traemos dentro y estamos inconscientes de ello y es lo que justamente nos está impidiendo atrevernos a ser valientes, a abrirnos a otras nuevas posibilidades, expandir nuestra conciencia, ver otras oportunidades para nuestra vida. Y para eso existe, puede ser un coach, yo te recomiendo que puedas ser un coach de tu confianza, si es que eso es lo que requieres, ¿sí? O un psicólogo, dependiendo si eso es lo que requieres o lo que necesitas. Cada quien tiene una necesidad diferente y sí acude, ¿sí?
porque nos va a ahorrar tiempo, es decir, nosotros quizás lo podemos lograr, ¿no? Yo tengo el propósito de superar esto, pero yo sola voy a tardar 1 año, 2 años. En cambio, una persona que me va a acompañar, que ya sabe, que ha pasado el proceso, que tiene las herramientas necesarias, que ya se formó, me va a apoyar y a lo mejor tardo 1 mes en vez de tardar 1 año, 2 años si yo fuera solo. O sea, me acorta el tiempo. No el proceso, muy importante, el proceso lo tenemos que vivir de aprendizaje, de transformación, porque recuerda que conforme van pasando el tiempo, nos vamos transformando y entre más te atreves a vivir experiencias o a desafiar esos miedos con riesgos controlados, con un para qué, con una preparación, va a ir creciendo tu nivel de resiliencia, tu nivel de arriesgarte, de ser valiente a enfrentar eso. Hay una frase que yo le escuché hace mucho tiempo y lo quiero comentar. Este fue uno de mis primeros mentores, Alex Day, y decía esta frase: haz lo que más temas y vencerás el miedo. Pero haz lo que más temas y vencerás el miedo, pero no de manera impulsiva. No, porque muchas veces hacer lo que más temas y vencerás el tiempo, si no estamos con un para qué, si no tenemos la preparación adecuada, si no tenemos un respaldo adecuado, si no tenemos riesgos controlados, puede ser contradictorio. ¿Por qué? Porque te imaginas, yo no sé manejar o apenas estoy aprendiendo a manejar y digo, voy a superar mi miedo y me agarro y me subo al carro y me voy, ¡zas!, me estampo. ¿Sí? No se trata de ser impulsivos. La valentía es actuar con un propósito, con un para qué, con una preparación, ¿sí? De manera inteligente, de manera racional, no de manera irracional. Quien diga que es valiente porque reacciona y se va y cualquier cosa, no, a mí no le tengo miedo a nada, no es una persona valiente. Probablemente quiera demostrar algo, tiene un problema del ego, de la autoestima y quiere ser reconocido y quiere demostrar a la gente y por eso se comporta de manera impulsiva, o bien no regula sus emociones, pero no necesariamente porque sea una persona valiente. Una persona valiente es una persona que se autocontrola, que se autorregula, es decir, tiene gestión de sus emociones y actúa, ¿sí?, de una manera muy racional, de una manera muy planificada, con bases y con riesgos controlados. Y bueno, eso es lo que realmente quería compartirte, darte estos tips, estas herramientas para que incrementes tu valentía, porque al aumentar tu valentía, en un aspecto de tu vida en el que sea, te va a ayudar, te va a dar más seguridad para ser valiente en otros aspectos, en otras áreas de tu vida. Y bueno, ha sido un placer para mí haber compartido contigo. Te invito a que compartas este like con más personas que tú sabes que requieren ser valientes para lograr lo que desean. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima.